valor. Habacuc, Habacuc después vamos a ir primeramente a Hebreos 11:24. Hebreos 11:24 vamos a leer, y cuando oremos por la escritura y por el mensaje en esta tarde, también oraremos por las ofrendas. Hebreos 11:24. Cuando lo encuentren, nos ponemos de pie para dar reverencia a la palabra de Dios. Y esta palabra ha sido de gran bendición y gran sustento para mi vida, y lo va a ser para tu vida en esta tarde. Hebreos 11:24 al 26. Cuando lo hemos encontrado, todos decimos amén en voz alta. Y vamos a leer, yo voy a leer el 24, ustedes el 25 y todos el 26. Dice la palabra de Dios: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Todos el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Podemos ver en esta tarde que hombres, a veces que pensamos, Moisés y Abraham y todos ellos eran hombres diferentes a nosotros. Sarai, Sara, como le queramos llamar, todas ellas eran diferentes a nosotros, eran igual, comunes como nosotros. Eran hombres, mujeres pecadores, con debilidades, con situaciones, con pecados, con lo mismo que tú y yo atravesamos. Pero ¿qué hizo la diferencia en ellos? Vamos a orar en esta noche. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra viva. Gracias por aparejar nuestro camino y Dios, por también preparar nuestro corazón para escuchar una vez más de tu palabra. Espíritu Santo, sabemos que tú estás con nosotros y que tú acomodas todo lo espiritual a nuestras vidas y nos das el entendimiento, el discernimiento para poder aplicar, entender estas verdades a nuestras vidas, que tanto las necesitamos en estos tiempos que atravesamos, porque el enemigo nos carga de cantidad de dudas en nuestras mentes, en nuestros corazones. Pero te damos gracias por la fe que nos das, por tu palabra, que cuando escuchamos tu palabra aumenta nuestra fe. Y en esta tarde la vas a aumentar una vez más, y así te lo pedimos. También rogamos por los diezmos y las ofrendas, y aquellos que necesitan una casa, necesitan conseguir, mi Dios, trabajo, empleo, provisión para su familia, que tú seas obrando, que gracias te damos porque tú estás obrando, y hasta este día nadie se ha quedado debajo de un puente o se ha quedado sin comer algún día por no tener. Gracias porque has proveído para cada uno de nosotros hasta este día, y lo vas a seguir haciendo, y te damos las gracias. Bendice, mi Dios, y gracias por ya bendecirnos. Recibimos todas las bendiciones y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden pasar, hermanos sugieres? Pueden pasar. Y mientras pasan, quiero también compartir con todos nosotros que esta escritura, hermanos, ha sido de gran bendición para mi vida. Y yo sé que mientras están pasando, están ahí atentos en dar a nuestro Dios, y Dios siempre bendice, amén. Dios siempre está dando, hermanos. Podemos todos aquí comenzar, y esta semana, mientras meditaba en la palabra de Dios, en esta palabra y en palabra que Dios ha puesto en mi vida, en mi corazón, para compartir con nosotros, el miércoles pasado estuvimos hablando algo similar acerca de por qué la preocupación, por qué nos preocupamos tanto. Y muchas de esas causas vuelven y vuelven a traer a nuestra mente. El enemigo así es, nos trae cargas y nos preocupa y más. Y Dios ha estado obrando, y al resultado de eso Dios me ha traído una vez más a esta escritura para poder meditar y ver que lo que sostuvo, y me estoy adelantando al mensaje, a todos estos hombres comunes, pero que tuvieron algo que destacó sus vidas, y es que ellos tuvieron fe en Dios. Comienza el versículo 24 de Hebreos 11:24, comienza precisamente la mayoría de estos versículos, pero desde la escritura que hemos dado esta tarde comienza
con esa frase, por la fe. Por la fe. Moisés, hecho ya grande, ya mayor, amén, ya estaba mayor, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él podría haber vivido una vida, ya conocemos la historia de Moisés, cómo fue alimentado, cómo fue cuidado por una egipcia. Y bueno, la que la estaba adoptando, pero se lo dieron a su misma madre. Mira cómo Dios obra, hermanos. ¿Por qué? Porque esa madre, Abigail, tuvo fe en Dios, que Dios lo iba a proteger, que Dios lo iba a cuidar. Y desde ahí comienza la vida de Moisés, por fe. Por fe hizo su madre y lo mandó allá y ella misma lo cuidó. ¿Quién se iba a imaginar en el mundo que esta madre que estaba depositando su hijo no en el río, sino en las manos de un Dios viviente? Porque ella sabía que tenía un propósito en la vida. Dios tenía un propósito en la vida de su hijo. Dios tiene un propósito, madre. Si tú estás aquí, una madre, yo sé que ya pasó el día 10, pero Dios tiene un propósito, madre, para cada uno de tus hijos. Aunque parezca, aunque no parezca, aunque no se vea muy bien, podemos reconocer que Dios tiene un propósito en ellos. No nos demos por vencida. Está como una historia que he leído de George Miller, un hombre de oración. Dios le contestó a George Miller 100,000 libras de oración. ¿Por qué 100,000 libras de oración? 100,000 libras, así dice la historia. 100,000 libras de oración en una oración, porque él tenía un orfanato y se encargó de alimentar a miles de huérfanos, no dependiendo del gobierno, no dependiendo de nadie más que dependiendo de la oración, del poder de la oración. Y él iba a un viaje a Quebec y él le dice al capitán: capitán, tengo que estar el sábado en Quebec. El capitán del barco le dice: no es posible, es imposible. Y le dice George Miller: no es imposible, voy a orar para que Dios. Y le dice el capitán: pero no ves, le dice, sal afuera, ¿no ves cómo está la neblina? No podemos ver, no podemos navegar, así es de que va a ser imposible que lleguemos el sábado a Quebec. George Miller se fue a orar y dijo: voy a orar. Él fue a orar y dijo: no es necesario que ores. Dijo: no sé cómo tú, antes de que yo vaya a orar, no sé, le dice George Miller, teniendo ya mayor, ya había hecho cantidad de cosas para Dios. Tenía una edad como de 67 años, dice la historia, en este instante. Y le dice: yo he servido a Dios por más de 67 años y Dios me ha contestado cada oración. Voy a orar. Y si no, yo no sé de qué manera, de qué forma, capitán, tú vas a encontrar una manera. Ya estaban a bordo, ya estaban en el barco. No sé de qué manera vas a encontrar, pero yo tengo que llegar el sábado, porque no he quedado mal. Me están esperando allá para una prédica y no puedo quedar mal. Tengo que llegar el sábado. Tú vas a hacer de una manera u otra, pero yo tengo que llegar. El capitán dijo: bueno, yo también voy a orar, dijo el capitán. Y el capitán, George Miller, dice que no era creyente. George Miller se fue a orar y dijo una oración sencilla, porque a veces que pensamos que las oraciones extraordinarias y de palabras bonitas y muy grandes palabras que Dios nos va a escuchar. Dios escucha, hermanos, a cualquier sencilla oración con fe. Cualquier oración con fe, una palabra que tú digas con fe, Dios la escucha. Regresó. Estaba el capitán ahí en donde se ve todavía y no veía tanto todo el mar como estaba. George Miller le dice: capitán, te invito a que salgamos afuera. Y le dice: no, espera, yo también voy a orar. George Miller le da una palmada en el hombro a este hombre, le dice: no ores, no es necesario que tú ores, porque yo sé que tú no crees en Dios. Y yo sé que si tú no crees en Dios, la oración que vas a hacer, no crees que Dios te va a oír, mejor sal afuera, que yo ya he orado. Salieron afuera, vieron, la neblina había desaparecido por completo.
Le dije, te dije que solamente con confiar en mi Dios. Es que yo no veo la neblina, capitán. Yo veo más arriba de la neblina, el que está allá sentado y que manda la neblina. Oh, hermanos, poderosos testimonios. Por fe Moisés también vivió lo que vivió, porque él creyó la promesa de Dios. Y él podía haberse llenado de lujos. Él tenía toda la comodidad con Faraón. Tenían todo. Los egipcios son los más ricos en ese entonces de todo el mundo. Tenían todo el oro, tenían todo lo que necesitaban, tenían todo. Pero él rehusó, dice la Biblia, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Cuando le iban a poner, lo querían adoptar y le iban a llamar el siguiente. ¿Quién creen que seguía el siguiente para nombrarlo a él un faraón? Moisés. Pero él rehusó, él dijo, no, yo rehuso. ¿Por qué? Porque él prefirió la fe que su madre le había enseñado, a vivir por fe. Vivir por lo que es de verdadero valor. Hoy en día la gente desgasta, se desvive por trabajar, por comprar. No es malo comprar, no es malo tener, no es malo. Dios nos bendice con eso, amén. Pero ¿con qué propósito lo hacemos? Hay gente que se desvive, mira, hay gente que se malpasan, hay gente que no cuidan su salud para después en el trabajo, para después de que han trabajado y se han enfermado, están persiguiendo la salud y ya el dinero no es suficiente para comprar la salud, porque dieron todo por un trabajo. Y es bíblico que trabajemos, amén. Pero después de todo es el propósito con que lo hacemos. Amén. Mucha gente pierde su vida, pierde la salud, pierde todo por solamente lo que se ve. Lo que se ve. Otros no disfrutan lo que tienen porque quieren más. Otros viven el egocentrismo. En los tiempos pasados, gracias a Dios, mira, no tenían lo que nosotros tenemos, pero tenían pruebas, las mismas pruebas que nosotros tenemos. No ha cambiado, hermano, las pruebas. Se tiene que vivir por fe. La vida cristiana se tiene que vivir por fe. Ya mucha gente, he escuchado mucha gente que dice, cuando alguien se rinde y da su vida para servir a Dios, he escuchado una frase que dicen y que me dan pena a ellos, que dicen así, ay pobre, se va a morir de hambre. Ay, pobre, se va a morir de hambre. ¿Qué va a pasar? Cuando su servidor dejó el trabajo secular que había tenido por muchos años, algunos dijeron, pero ¿cómo va a ser eso? Y va a seguir el ministerio. Porque, hermanos, es por fe. Es por fe. Y si nosotros dedicamos nuestra vida para servir a Dios, vamos a hacerlo por fe. Qué equivocada está la gente cuando vemos que tienen una señal que ellos están viviendo para lo temporal, por el momento, pero no por la eternidad. Vea lo que vivían ellos, hermanos. Ellos veían, se sostuvo Moisés por fe viviendo, dijo, no importa que me ofrezcan los tesoros que me ofrezcan de Egipto, no los quiero, el nombre que me quieran dar y que me quieran poner, no lo quiero, lo rehúso, porque sé que quiero vivir por fe. Quiero agradar a Dios. Lo único que agrada a Dios lo dice allí el mismo. Vayamos a Hebreos 11:6. Sé que lo hemos escuchado varias veces, pero es necesario. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes lo, hermano? Si tú quieres agradar a Dios, ¿cuántos queremos agradar a Dios? La mayoría que quieren agradar a Dios, lo que le agrada a Dios es la fe que tengamos. Es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que le agrada. Vivir por fe, no dudando. Alguien escribió también la fe y la duda. La fe y la duda dice así: la duda ve los obstáculos, la fe ve el camino o la salida. La duda ve la más oscura noche, la fe ve la luz del día. La duda le aterroriza dar un paso. La fe vuela en lo alto. La duda pregunta,
¿Quién cree? La fe responde, yo creo. Yo creo. Oh, hermanos, qué bendición que tú y yo podemos, como los hombres de antaño, podemos vivir por fe en estos tiempos. Se ocupa la fe, no dudando nada, amén. No dudando nada, como dice la Biblia en Santiago, como la ola del mar que va para un lado y va para otro. Es seguridad que Dios nos da, y la fe no es nuestra, viene de Dios. Dios quiere utilizar la fe que ya tenemos, porque mucha gente ya dice, no, pero yo no tengo fe. Ya está diciendo, ¿cómo? Tenemos fe. Amén, tenemos fe ya. ¿Sabe por qué estamos en esta noche aquí? No estamos aquí porque no hay cosas que hacer. Hay cosas que hacer en la familia, hay cosas que atender, hay trabajo que hacer, pero estamos aquí porque tenemos fe en un Dios vivo. Y hermanos, cuando tú y yo tenemos fe, depositamos la fe, vamos a hacer cualquier cosa porque creemos que Dios se encarga de lo demás. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todos. Veremos grandes cosas si solamente le creemos a Dios. Si solamente nosotros respondiéramos a Dios, sí, yo creo, Señor. Quita mi duda. Pero la mayoría es que todos en alguna situación de nuestra vida dudamos. No levanten su mano, pero dudamos. Estamos orando allí y decimos, ¿será que Dios iba a contestar esta oración? ¿Será que Dios iba a obrar en esta situación? ¿Será que sí es? ¿Será que Dios me va a proteger? ¿Será que Dios me va a proveer? Dios nos va a proveer, nos ha proveído hasta este día, nos ha cuidado a este día, nos va a seguir protegiendo, nos va a seguir cuidando donde quiera que vayamos. Cuando vamos caminando por fe, hermanos, no importa dónde estemos, no importa dónde vayamos, no importa dónde nos encontremos, Él honra la fe. Y es lo que va a ver. Él escogió la fe. Mira lo que dice el versículo 25, Hebreos 11:25. Escogiendo antes ser maltratado. Sí, hermanos, con el pueblo de Dios. Pero con el pueblo de Dios, yo prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios que tener todos los deleites, los placeres de este mundo que este mundo ofrece. Y son temporales. Solo se ven aquí, se ve, todo lo que se ve es temporal. Hasta tú y yo en lo físico somos temporal, pero lo que no se ve, lo espiritual, es eterno. No vemos nuestro espíritu, amén. No lo vemos. ¿Cuántos ven su espíritu aquí en esta noche? Nadie lo vemos. Es eterno. Pero hasta este cuerpo un día se va a terminar. Todo lo que se ve se termina, pero lo que no se ve. Una clave del secreto de que ellos veían lo que no se veía. Y para ver lo que no se ve se requiere fe. Para ver lo que no se ve se requiere fe. O tú puedes decir, bueno, pastor, yo ya tengo todo saldado, tengo todo el futuro en las manos. No sabemos. Dios de una manera u otra forma prueba nuestra fe. La va a probar de diferentes maneras, de diferentes formas en nuestras vidas. Dios va a poner cosas en nuestra vida, enfermedad, Dios va a permitir enfermedad, Dios va a hacer lo que sea para probar nuestra fe. Qué bendición, tenemos tantos ejemplos en la Biblia, está llena. ¿Sabe que José en Génesis podemos ver la vida de José también? José, no Josué, José. Cómo Dios probó la fe de este hombre. Cómo él pasó prueba tras prueba. Cómo él fue vendido por sus hermanos. Cómo él fue esclavo. Cómo él estuvo preso y se olvidaron de él. En la prisión conoció a alguien, le dijo, recuerda decir delante del rey quién soy yo y acuérdate de mí. Se le olvidó al hombre, se salió y se olvidó de José. Pero Dios no se olvidó, porque José se mantuvo viendo al invisible. ¿Por qué Moisés llegó a hacer lo que Dios le mandó a hacer y a guiar al pueblo de Dios? Porque se sostuvo viendo al invisible, y cuando no, vemos también las consecuencias de él. ¿Por qué Moisés también, hablando de todo? Porque él en un tiempo tuvo que estar en el desierto por 40 años, porque no estaba viviendo por fe, porque se enfureció tanto y hizo las cosas a su manera y asesinó a uno. Y él dijo,
hay consecuencias. Le dice Dios: Moisés, no estás preparado todavía para que seas un líder. Hay cantidad de gente en la iglesia, y en nuestra iglesia y en otras iglesias, que Dios tiene un potencial, tremendo potencial, para poder hacer grandes cosas para Dios, pero su carácter todavía no está ahí. Todavía te falta mucho en el carácter, y eso es lo que vemos la prueba vez tras vez. Dios probó el carácter. ¿Qué integridad iba a tener José? ¿Qué integridad iba a tener Moisés? Y los dos fallaron. José no falló tanto, porque él se mantuvo íntegro, pero Moisés, Abraham mintió, y cantidad de otros hombres de Dios. Y Dios quiere hacer algo, una obra en nosotros, pero nuestra fe, nuestro carácter todavía no está desarrollado como Dios quiere desarrollarlo, y es por eso que Dios todavía te tiene. Ahí estás muy bien, ahí estás bien, pero mantente todavía fiel. Pero hasta que aprendas y pases ese paso que Dios quiere que pasemos todo, que no estemos en nuestra fuerza. ¿Cuántas veces Dios me recuerda? Cada vez que me paro yo aquí detrás de este púlpito, Dios me recuerda que no es en mi fuerza, que no es mi carisma, que no es mi conocimiento, que es de Él. Dios me hace débil, me pone débil en lo físico, para que saber que no es mi fuerza, es el poder de Dios obrando en mi vida. Que a veces yo quisiera ahorcar a algunos, pero que Dios me perdone todavía. Sí, hermanos, uno se pacienta igual a Moisés. Soy un hombre natural como Moisés. Eso es lo que le pasó a Moisés, pero no se pudo controlar, y llegó, él sí lo ahorcó. Y Dios ahí una vez más nos lleva al desierto, y dice: una vez más, ¿no estás preparado? Al desierto. Si fuera otro, que nosotros dejáramos que Dios nos moldeara nuestro carácter como Moisés lo hizo, él tuvo que pasar 40 años en el desierto. Se dicen fáciles, pero 40 años es toda una vida. Yo tengo 46 y es toda una vida. Yo digo: ay, Señor, regresa pronto, porque esta vida se está tornando cada día más difícil si lo vemos en la fe, en lo físico. Pero gracias a Dios que no lo vemos en lo físico, hermanos, lo vemos en la fe, y no lo vemos en la perspectiva nuestra. La situación está difícil en este mundo, en estos momentos, pero tú y yo no estamos llamados a vivir por la vista, estamos llamados a vivir por fe. Y Dios nos vuelve a tomar nuestro carácter y dice: todavía no estás listo, quiero una vez más moldearte. Y cuando nos prestamos, cuando Moisés permitió a Dios que moldeara su carácter, entonces Dios lo envió a hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Pero hasta que no pasemos por el desierto, hasta que no pasemos la prueba de fe, Dios nos usará. Si no, ahí estaremos en el desierto. ¿Cuántos años pasó el pueblo de Dios en el desierto? ¿Cuántos años? 40 años. Por lo mismo, no pasaban la prueba. Dios les decía: sigan adelante, pueden seguir caminando, pero uno quiere ver por vista. Pero cuánto más nos falta para llegar, decían la gente. Imagínate, ¿dónde están los ajos? ¿Dónde están las cebollas? Viendo por vista. Abraham es otro tremendo ejemplo que Dios nos da en su palabra, de un hombre de fe. Le dijo a Lot, cuando llegaron a un punto que se tenían que separar y decir: no, yo tengo que vivir por fe, y le dice a Lot, su sobrino: tú escoge. Y Lot, dice la Biblia en Génesis, que él vio la llanura. Él estaba viviendo por vista. Hay dos clases de cristianos. Lot era creyente, ¿sí o no? Sí, Dios hasta le dio oportunidad. No, en Sodoma y Gomorra no lo achicharró. Porque era un creyente. Dios tiene misericordia con nosotros los creyentes. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso, hermano? ¿Cuánta misericordia tiene nuestro Dios con los creyentes? Pero era un tipo de un hombre que vive por la vista, y escogió. Dijo: ¿cómo se ve por allá? ¿Cómo se ve la situación? ¿Cómo se ven las cosas? Voy a ir para allá. ¿Se ve mejor acá? Yo voy para allá. ¿Quién en el mundo va a tomar un ministerio que se debe una deuda? Ustedes saben la historia, los que han estado aquí por muchos años ya. Nadie, pero un hombre por fe.
No estoy hablando de su servidor, estoy hablando del pastor Perry. Un hombre de fe. Aunque hay veces que dice, pues, pero no lo vemos mucho, algo. Él ha dicho, tú eres el pastor de los hispanos y yo soy el pastor de acá de inglés. Sé que estás predicando la sana doctrina y estamos predicando la sana doctrina. Sigan adelante. Hombre de fe. Y Dios ve, honra la fe. Hemos salido, estaba próximo para cerrar la escuela cristiana. No se le pagaba. Hay hermanos que trabajaban aquí en staff que no se les pagaba por meses porque no había. No nos cortaron la electricidad porque Dios es grande. Pero vemos a otros hombres, líderes, les ofrecen un poquito más para allá y van para ver lo verde. Lo verde, voy para allá, si me pagan bien, pues voy para allá. Qué bendición, hermanos, que los siervos de Dios, que en verdad son humildemente, son aquellos que viven por fe. Y Dios nos prueba, nos pone en esa situación que tenemos que caminar por fe. Dios honra la fe. El versículo 26 quiero llamar la atención. Casi estamos finalizando porque hay compañerismo en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O prefieren aquí la prédica. Qué bendición, amén. Dice el 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Mira, hermanos, él dijo, los sufrimientos de Cristo. Me llama la atención esto. Cristo ni había venido en el tiempo del Antiguo Testamento físicamente. Pero él era un hombre de fe y sabía que Cristo iba a venir. Dice, teniendo el vituperio de Cristo. ¿Cuándo vivió Moisés? ¿Cuándo vivió? ¿En los tiempos de Cristo? ¿O antes de Cristo? Antes de Cristo. ¿Por qué dirá aquí? Porque él era un hombre de fe. Sabía que un día el Salvador vendría. Por fe. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Oh, hermanos, Cristo es el mayor tesoro que nos ha pasado a nosotros. Es un tesoro enorme, que hay muchas veces nosotros los creyentes no nos damos cuenta del tesoro que tenemos. Dice la Biblia que tenemos este tesoro en vasos de barro. Amén, es Cristo, hermanos. Tenemos el tesoro más grande. Muchos de nosotros nos afligimos con tantas cosas cuando en verdad por fe tenemos el tesoro más grande, que es el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Es de gran valor. Él sabía que tenía que estaba viviendo por fe, viviendo por Cristo. ¿Cuántos hemos escogido vivir por fe y cuántos hemos escogido vivir por la vista? Cantidad de nosotros. Y todos los días escogemos. ¿Sabía, hermano? No tenemos que esperar a vivir por fe a todos los días. Todos los días nos permite y Dios nos da el regalo, la oportunidad. Y nosotros escogemos vivir por fe o vivir afanados. Yo escojo todos los días. Señor, hoy voy a confiar en ti. Señor, el siguiente día yo voy a confiar en ti. Señor, aunque venga esta aflicción, aunque estoy pasando por esta situación, yo voy a seguir confiando en ti. Eso es lo que los sostuvo a ellos. Mira lo que dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Que un día el galardón, hermanos, no es aquí. El galardón aquí, que los aplausos y todo eso para nosotros, para mí no significa nada. Los reconocimientos que nos den y que te den y que digan, para mí no significa nada. Gracias a Dios, no estoy diciendo que no debemos darlo, es una motivación. Hablando espiritualmente estoy hablando. Qué bendición cuando nosotros ponemos la mirada en la eternidad. Él sabía que hay un galardón, que Dios galardona a los que viven por fe. Él podía haber tenido todo, no tenía necesidad de trabajar, no tenía necesidad de estar en el desierto, tenía todo. Se ha hecho el estudio, se ha estudiado la vida de los egipcios. Eran en esos tiempos vivían como unos millonarios de hoy en día, un millonario. Rehusó todo eso porque tenía su mirada puesta. Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué será el galardón, hermanos? Hablando de un premio.
el galardón también es el Señor Jesucristo. Oh, hermanos, lo primero que yo y tú queremos ver, sí queremos ver a nuestros seres queridos en la gloria, pero lo que yo primero quiero ver es a mi Salvador, que Él nos reciba. Eso es lo primero que vamos a ver, nuestro Salvador. Y ahora sí lo vamos a ver y ya no vamos a ocupar de la fe. Pero mientras estemos en esta vida, todo tiene que ser por fe, hasta llegar hasta ese día. El galardón es Cristo. Dice el 27, quiero que notemos otra cosa importante. Aquí dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Él tenía amenazas. Le dijeron, cuidado de que te vayas porque tú eres el sucesor del hijo de Faraón. No te puedes ir. Tenía que estar en Egipto para seguir siendo el sucesor. Él dijo, no temo, no importa que me manden traer, no importa lo que estoy haciendo, yo prefiero seguir a Dios. Porque está el último secreto que quiero compartir con todos nosotros. Porque se sostuvo. Cuando habla de la ira del rey, está hablando terrenal, del terrenal de Faraón. Porque se sostuvo, aquí está. Subraya este versículo. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Lo que nos va a sostener a ti, a mí, hermano, hermana, lo que nos sostiene y nos ha sostenido, lo que nos va a seguir sosteniendo, es viendo a Cristo ya. Es viéndolo a Él, no viendo la circunstancia, viéndolo a Él en cada paso, en cada situación, en cada enfermedad, en cada tribulación, en cada tormenta que la vida nos traiga. Es viéndolo a Él. ¿Sabe lo que me mantiene a mí animado, hermanos? Y si ustedes, y no quiero hacerme la víctima, a veces que mi esposa dice, no hables de ti, no, la gloria y la honra para el Señor Jesucristo. Pero yo sé el testimonio y cada uno tiene un testimonio. Si ustedes conocieran el testimonio y decían, no lo puedo creer que le está predicando de la fe. Porque en la situación que está viviendo o que le ha tocado vivir. Pero Dios escoge a su siervo. Estoy aquí porque Dios me escogió y soy privilegiado para honra y gloria del Señor. Lo digo con mucha humildad. Dios escoge y sabe quién lo hace por fe. Y eso es lo que queremos nosotros inyectar a los demás cristianos. Y es lo que la palabra de Dios quiere inyectar a nosotros, ese ánimo para que nos sostengamos en estos tiempos difíciles, viendo al invisible. Vemos, ya yo no veo casi las noticias porque no nos ayudan de mucho. Ya se está comenzando a disparcir por ahí que está el COVID una vez más. ¿Han escuchado? Sí, yo sé que han escuchado. Y dicen, ¿qué irá a pasar? Si estuvimos en lo peor, hermanos. Dios nos sostuvo en lo peor. Nos va a seguir sosteniendo. Nos va a seguir sosteniendo Él. Hasta que Él desee. Muchos ya han partido con el Señor porque era la voluntad de Dios. Con o sin, Dios los iba a llevar. Porque Dios, hermanos, es un Dios soberano. Él sabe. Él conoce, amén. Él es el dador de vida. Él nos ha prestado la vida aquí por un momento, por un tiempo. Pero mientras estemos aquí, oh, Dios quiere que tú y yo nos sostengamos viendo al invisible. Viéndolo a Él. En todo momento, en la situación que estés. Dice porque se sostuvo como viendo al invisible. El 27 habla, que no lo leímos, pero quiero dar continuación a la lectura. Dice, el 28, perdón, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Celebrar la Pascua en esos tiempos no era momento, no era tiempo para celebrarla, por todo lo que estaba aconteciendo en Egipto. No había tiempo para celebrarla, pero él por fe lo hizo.
Si tú te das cuenta todos y puedes leer y ver el capítulo de Hebreos, que ya lo hemos predicado, lo hemos enseñado y sabemos eso, pero todos los días lo ocupamos. Todos los días, todos los días. Y hizo la aspersión de la sangre. No había pasado nada, pero Dios le dijo, si voy a salvar al primogénito, tienes que hacer un sacrificio y poner la sangre del sacrificio sobre los postes de cada casa del pueblo de Dios. Y él obedeció por fe. Por fe. Para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Puedes estar en medio de la muerte. Ellos tuvieron, el pueblo de Dios estuvo donde pasó el ángel de la muerte. Y a todos los que no estaban cubiertos por la sangre del Cordero, todos pasaron a la eternidad, todos, hasta el hijo de Faraón. Todos estaban ahí mismo. ¿Qué los hizo hacer ellos? La fe. Oh, hermanos, es tremendo, la fe. Podemos estar en la misma muerte, pero si es de Dios que tú vivas, vas a vivir. Si Dios no ha terminado todavía el propósito que tiene para nosotros en esta vida, vamos a vivir hasta que Él diga. Podemos estar ya en la última, mira, en la última que la máquina que sostiene ahí, que está marcando la presión del corazón, cuántas palpitaciones está, puede ya estar casi, pero si es de Dios, todavía no te vas. Amén. Así es, porque Dios tiene el control de la vida. Dios tiene el control de la vida. Oh, hermanos, y cada uno de nosotros aquí damos testimonio de eso, y esto nos debería ayudar, la palabra de Dios, a reafirmar nuestra fe en Él. ¿Qué reafirma? ¿Por qué Dios le plació dejarnos a nosotros todos estos? Porque todos nosotros somos diferentes, y todos estos personajes que pasaron por aquí, Enoc, Noé, Abraham y Sara, José, Isaac, Rahab y muchos más, dice en el versículo 32, y más, y qué más digo, porque el tiempo me faltaría. Contando de Gedeón, amén. Gedeón por fe venció a un ejército con 300 hombres, a miles de hombres. Dice de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, no por las armas, hermanos, no por el poder, la fuerza que ellos tenían, por fe. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, literalmente. Daniel durmió con los leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿Qué puede decir de las mujeres? Dice el versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Aquellos que todavía Dios no había terminado, como les he compartido en esta noche, Dios dijo, no es tiempo de que se vayan. Ellas han orado con fe, necesitaban todavía que su marido estuviera. Dios te lo va a resucitar. Si muere tu marido, hermana, y si Dios no ha terminado con ella, es posible que te lo resucite. Se lo resucitó a ellas, porque sabía que lo necesitaban. Amén. Mas otros fueron, mira, la fe, y ahí cerramos, concluimos. La fe tiene dos caras. Por fe podemos seguir confiando en Dios y ver a Dios que siempre está obrando. Yo siempre lo veo que está obrando, hermanos, detrás de todo momento. Pero también por fe, muchos, escucha esto, el versículo, por fe sufrieron también. O sea que la fe nos ayuda a sostenernos para seguir firmes adelante confiando en Dios. Pero también la fe tenemos que
a enfrentar las consecuencias por la fe. ¿Qué es lo que está de entender este versículo? Que muchos dieron su vida por la fe. Estamos dispuestos nosotros a dar. Si hay veces que no estamos dispuestos a dar y a practicar la fe, hermanos, en tiempos que todavía nos podemos reunir, que nos podemos congregar. Sabía que gente en otros países hemos visto que no tienen todas las comodidades que nosotros tenemos, que no tienen transporte, que no tienen las comodidades que nosotros tenemos, pero están allí por la fe, por fe que ellos tienen en nuestro Dios. Pero la fe tiene dos tipos. La fe nos ayuda a mantenernos firmes, seguir adelante en cualquier situación, cualquier circunstancia, pero también si decimos que tenemos fe, tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por la fe. Vea lo que dice la palabra. Versículo 35b, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros que los habían tomado cautivos, otros que dijeron mejor preferimos que nos quiten la vida por nuestra fe, que seguir viviendo, porque sabemos que un día Dios nos resucitará. Siempre hemos visto lo primero de la fe. Qué bendición que tenemos que tener fe y que tenemos que vivir por fe y sostenernos por fe. Esa es de gran bendición, ha ministrado bastante mi vida. Pero de la otra cara no lo vemos mucho. Se van a llegar tiempos, no sé si será en el 2030, 2040, si llegamos a ese tiempo, 2050, que nuestra fe va a ser probada y van a decir, ¿en verdad tienes fe? Eso es lo que va a pasar durante el tiempo. ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida por la fe que decimos tener en nuestro Dios? Versículo 36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados. Siempre vemos lo bonito de la fe, pero no vemos la otra cara. Eso es lo de la fe también. Por la fe ellos fueron apedreados, aserrados. Aserrados quiere decir cortados en pedazos, por sierras. Dice, puestos, ¿a qué dice, hermanos? Muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, vea lo que dice este versículo, el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Tremendo. O si vemos cómo ellos conquistaron reinos y conquistaron a todas esas ciudades, esos reinos por fe, amén, y cómo Jericó fue derrumbada por la fe, cómo ellos obedecieron a Dios en la fe y Dios les dijo den vueltas alrededor de la ciudad y en la séptima vuelta que den, el séptimo día van a gritar con todas sus fuerzas y los muros de Jericó caerán por fe. Nos encanta ver eso, conquistaron ese reino, pero también no vemos lo que los llevó la fe. La fe nos lleva a dar nuestra vida por Dios. En medio de la situación, en medio de las circunstancias que nos encontremos. Hoy vivimos clases de creyentes que sí decimos voy a vivir por fe, pero viene cualquier circunstancia y entramos en pánico. El capítulo 39 y cerramos. Y todos estos, en conclusión, dice Hebreos 11:39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Cómo está eso? Si Dios les promete, no recibieron lo prometido. Físicamente no lo recibieron algunos de ellos, lo que se les prometió allí. Pero aún así, siguieron puesta su mirada en Dios invisible, que solamente se ve por fe, y Dios proveyó para ellos. Dice el versículo 40, y cerramos, proveyendo Dios
alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En otras palabras, lo que concluye esta palabra ahí es que Dios proveyó y permitió que pasaran todos ellos por todo esto para que nosotros no seamos excluidos. Estamos en los mismos zapatos que ellos estuvieron recorriendo, caminando, viviendo por fe, en situaciones adversas. No tenían lo que nosotros tenemos. Tenemos tanta comodidad en este día, en el mundo moderno de hoy. Tenemos tantas transporte. Para viajar tenían que viajar a caballo, camello, a pie. Nosotros solamente hacemos una reservación y en el mismo día estamos al otro lado del mundo. Aún así se requiere la fe. Si es que Dios va a hacer algo en tu vida y en mi vida, es que requiere Dios que padezcamos también por la fe. No solamente que vivamos por fe, pero que padezcamos por la fe. ¿Cuántos estamos decididos? Si yo dijera y hubiera comenzado en esta noche el mensaje, ¿cuántos estamos decididos a padecer por fe? Muy pocos hubiéramos levantado la mano. Porque todos sí queremos lo bueno, todos sí queremos las bendiciones de Dios, todos sí queremos recibir lo prometido y Dios lo quiere dar, Dios nos lo quiere dar, amén. Por fe y nos lo va a dar por fe. Pero algunas cosas Él quiere también que padezcamos por la fe que decimos tener. En esta noche hemos meditado en los rechazos, en todo lo que ellos pasaron. Y nosotros muchas veces no estamos dispuestos a recibir cualquier gesto de alguien. Por la fe en Cristo yo voy a seguir. Si alguien ha decidido servir a Dios, mira, te voy a decir esto, no importa lo que los otros digan, lo que los otros hagan, yo voy a servir a Dios, yo voy a seguir a Dios. No importando el alrededor, no importando la circunstancia, porque lo estoy haciendo para Él y no para nadie más. El día de ayer, antes de seguir y cerrar adelante, mucha gente dice, pastor, todavía siguen visitando y evangelizando. Sí, porque Dios hace la obra. Muchos solamente, como les decía y compartía, agradeciendo a Dios por esto, que muchos de nosotros nos gozamos y qué bendición, y no está mal gozarse cuando Dios nos responde las oraciones y las bendiciones que Dios nos da todos los días. No hay nada de malo, hay que regocijarnos en esto. Pero siempre nos regocijamos por la fe que otros están padeciendo. ¿Saben? Nos beneficiamos de la fe de otros. Son algunos cuantos que oramos. Y toda la iglesia, a los que están fuera, se benefician de las oraciones de estos cuantos. Pero todos nos beneficiamos. Dios quiere que ya es tiempo de que nosotros en verdad vivamos por fe. Vamos a ponernos de pie en esta noche.